nos guste o no nos interese. Entre comillas es un término poco utilizado en su acepción concreta, que significa o tomar en concreto o tomar en la forma más cercana a la idea, o poner en duda si se quiere. Entre comillas porque la política es así, la política es la interpretación del momento. Hoy es verdad, mañana no sabemos. Por lo pronto, entre comillas hay que ponerlo todo, porque son esas las decisiones que nosotros tomamos, sobre la información que tenemos en este momento, y ahí debemos de aplicarlo. Por eso la motivación del programa, análisis para saber el momento y cuánto en el tiempo podemos llegar a sostenerlo. Menudo desafío que tenemos por delante, porque tenemos que acostumbrarnos a discutir y a buscar el verdadero sentido de las palabras que se quieren utilizar. Desafío por delante que creemos y deberíamos estar a la altura. Ojalá eso sea lo que suceda y ustedes puedan disfrutar un programa en el cual en el tiempo les sirva como base de datos o como sustento para poder argumentar a favor o en contra de una posición, pero siempre sabiendo de que lo que planteamos es que la sociedad tiene que ser pensada como un río. Hay dos que pueden parecer muy contrapuestas, pero lo cierto es que lo que debemos de buscar los actores de un lado y de otro es tender puentes hacia el otro lado, porque si no hay una comunicación verdadera, ese río termina siendo una grieta más que un espacio de construcción, un espacio por el cual nos podamos nutrir. Me gustaría extenderme mucho más, pero en este primer programa vamos a disfrutar de lo que tenemos el día de hoy. Muy pronto vamos a presentar a Mario Díaz, intendente de Paysandú. Luego viene Nicolás Olivera, diputado por el departamento. Y para el cierre va a estar Cecilia Botino, también diputada por el departamento. Esto es Entre Comillas. Muchas gracias por quedarse. Estoy muy gordito para ir tan atrás. Sí, perdóname que... Bueno, tómame el tiempo para hacer el corte, el primer corte cuando... Bueno, ya estoy como invitado, la verdad esto para mí es toda una gentileza, una novedad, un agradecimiento que en el primer programa me visite el intendente de Paysandú. Así que Mario Díaz, buenas noches, bienvenido. Primero que nada, desearte suerte en esta aventura que estás emprendiendo y que estás comenzando. Y bueno, obviamente a partir de tu invitación para mí era una obligación, digamos, acompañarte en este primer programa y sobre todo con esa mirada, con esa reflexión que hacías en torno, bueno, a la necesidad de promover el debate, la reflexión, el intercambio de opiniones en una sociedad que en última instancia es como se construye, ¿no? Cómo se construye el futuro, a partir justamente del intercambio sano y productivo de opiniones, ¿no? Opiniones que a veces se construyen a través de un relato que no necesariamente es el que vive la sociedad. Sin dudas, a veces el sistema político, podríamos decir, se enreda a veces en algunas discusiones, en algunas polémicas y en la construcción justamente de un relato que bueno, a veces no necesariamente la gente, la población, los que cotidianamente construyen, digamos, el quehacer de una sociedad, no necesariamente a veces se sienten contemplados, identificados o eventualmente, bueno, no perciben que su sufrimiento, su cotidianeidad de alguna forma se vean reflejada. Esa es parte de la realidad y bueno, yo creo que a veces el sistema político debe hacer un esfuerzo por reflexionar, por pensar y bueno, y sobre todo ver cómo se acerca bastante más a esa problemática, ¿no? Bueno, de hecho la palabra relato te habla de que tiene como base que es un cuento, ¿verdad? Es una construcción, es una idea, no necesariamente es verdad, pero se acepta como tal a partir de que todos la reproducimos. Te voy a dar una frase. La verdad se sostiene por la cantidad de razonables. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sin duda es una reflexión. Hablar de la verdad,
la verdad yo creo que tiene que ver muchas veces con el lugar de cada uno está parado, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, la verdad es una sola. Este, yo creo que a veces convivimos con varias verdades, con muchas verdades, y que muchas veces tienen que ver con justamente el lugar desde donde cada uno mira la realidad. Eh, es imposible separar la visión que cada uno tiene de un acontecimiento, de un hecho, de un proceso. Es imposible separarlo desde donde el lugar de que cada uno lo mira, ¿no? Por lo tanto, filosofando y tratando de ser lo más preciso posible, yo creo que es discutible si existe una sola verdad, ¿no? Hablando de varias verdades, ¿no? Ya que me diste el pie. La verdad de Mario Díaz, la verdad de la Intendencia, ¿cuánto hay, cuánto podemos construir a partir de ahí? Yo creo que es una verdad que está construida sobre la base de un proyecto político. Sin duda, esta es una intendencia que responde a una fuerza política, el Frente Amplio, que inició y encabezó en su momento el compañero Guillermo Caraballo, a quien tuve el privilegio de alguna forma de acompañar durante todo este proceso. Y bueno, me tocó en la última etapa, producto de ocupar un lugar en su suplencia, digamos, me tocó en esta última etapa completar ese periodo de gobierno en una culminación que se extendió bastante más de lo que inicialmente preveíamos, producto de esta emergencia, de esta pandemia, pero que bueno, estamos tratando de alguna forma de desarrollarla, de llevarla adelante, obviamente a partir de las bases que se construyeron en estos casi 5 años. En julio estaríamos cumpliendo los 5 años de asunción de este gobierno. Y obviamente también cada uno tiene sus perfiles, sus sensibilidades, sus énfasis, y bueno, no es que uno intente dejar ninguna huella ni nada por el estilo, pero obviamente a la hora de llevar adelante una gestión, esas cosas también están sobre la mesa, ¿no? Es la continuidad de un proyecto, pero también con esas sensibilidades propias de cada uno, ¿no? Si yo te dijera, como en el principio, ¿no? Que se trata de tirar puentes de una orilla a la otra para lograr esos acercamientos y poder construir la unidad. ¿Qué verías vos del otro que crees que él ve negativo tuyo? ¿Qué es lo que impide? Te le cambio la pregunta. Sí. ¿Qué impide que el otro se acerque a vos? Uno en general trata permanentemente de tender puentes. Uno no se cree, digo en lo personal, por lo menos no me creo, nunca me creí dueño de la verdad. Uno tiene obviamente convicciones, tiene principios, tiene ideas y tiene una visión de cómo deben ser las cosas y de cómo se debe, cómo se dan las soluciones eventualmente para una situación concreta. Yo creo que uno se tiene que acercar a eso siempre con una mirada de mucha humildad, ¿no? O sea, si uno realmente tiene vocación de construir y de tender puentes, tiene que hacerlo con mucha humildad y justamente asumiendo que uno no es el dueño de la verdad, que no hay una verdad única y que por supuesto puede haber distintas miradas. Uno trata de trabajar de esa manera. Por supuesto que en el sistema político eso es difícil, eso no es fácil, porque uno ve lo que pasa, por ejemplo, en la Junta Departamental o en el propio debate político, y bueno, cada hecho que pasa siempre está teñido de la mirada de cada uno, ¿no? Uno ve, por ejemplo, como hechos tan dramáticos y dolorosos como les ocurrió el fin de semana pasado, llevaron a que, bueno, cada uno opinara en relación a los mismos, muchas veces tratando de una forma muy mezquina de sacar algún provecho en torno a la interpretación que hacían de ese mismo hecho, ¿no? Entonces, yo creo que uno hay que hacer de la actividad política una actividad bastante más, que tenga una mirada un poquito más elevada, ¿verdad? Y que nos permita saltear ese tipo de lógicas que yo creo que son muy negativas, ¿no? Son muy negativas la generación de esa visión tan maniquea, ¿no? Eso no quiere decir que no haya distintos proyectos ni distintas visiones de país, por supuesto que las hay, pero digo, en circunstancias como las actuales, yo creo que es imprescindible tener una capacidad para tender puentes, como los ha hecho nuestra fuerza política, e intentar poner sobre la mesa alternativas y caminos de solución y, bueno, eventualmente encontrar algún punto que nos una y que nos permita encontrar un camino común, ¿no? Hablando de proyectos desafiantes, ya considero desde el lugar que ocupo que conducir la Intendencia de Paysandú debe ser muy desafiante, pero
El desafío está en sostener, digamos, una dinámica de proponer, ¿verdad? De mantenerse a la vanguardia de la propuesta para dirigir este departamento. ¿Qué proyectos tiene en este momento más importante, digamos, más relevante que podamos comentar hoy? Claro. Nosotros estamos, por un lado, completando el periodo de gobierno y terminando algunas obras emblemáticas que teníamos por delante. Paralelamente, esta finalización del periodo de gobierno nos encontró en estas circunstancias, digamos, de una pandemia mundial, que está trayendo, por supuesto, consecuencias desde el punto de vista sanitario muy fuerte, por suerte y en parte también por la gestión, digamos, que se ha venido haciendo de la misma en nuestro país. Los impactos desde el punto de vista sanitario no han sido tan profundos como lo están siendo en otros países, ¿no? Basta con mirar a nuestros vecinos, en particular a Brasil, el impacto que está teniendo. Ahora, paralelamente o en forma concomitante, esos impactos sanitarios están dejando también, por las medidas que ha habido que tomar, impactos muy potentes desde el punto de vista económico y social, ¿no? Hace media hora hablaba con Ramón Ruiz, uno de los representantes sociales, digamos, en el Banco de Previsión Social, por los trabajadores, y estábamos analizando justamente las cifras de cantidad de solicitudes de seguros de desempleo a nivel del país, a nivel particular de Paysandú, y bueno, y las cifras son realmente preocupantes, ¿no? Dramáticas, diría yo. Obviamente hoy, en el día de hoy, me reuní con empresarios vinculados a la actividad del catering y de los eventos y de las fiestas, y bueno, hace 3 meses que están sin generar ninguna actividad y por lo tanto sin generar ningún ingreso. Tuvimos una reunión también con la gente vinculada a los complejos termales y también están en la misma situación, desde hace 3 meses sin generar ningún ingreso. Entonces, ante este escenario, ante esta realidad, nosotros como gobierno departamental, justamente y en la línea de lo que tú decías, ¿no? O sea, tratando de tener iniciativas y de ser capaces de ver cómo pensamos las herramientas que nos permitan esos efectos, esos impactos, tratar de superarlos de la forma más rápida posible y sobre todo que tengan un menor impacto desde el punto de vista de la destrucción de puestos de trabajo. O sea, acá una de las principales consecuencias de esta epidemia, la CEPAL estima el incremento de la desocupación en América Latina en no menos de 12 millones de personas, no menos de 12 millones de trabajadores en América Latina van a perder su empleo por esta emergencia. Está hablando de un crecimiento de la pobreza en nuestros países en América Latina de más de 30 millones de latinoamericanos van a pasar a ser pobres por sus ingresos a partir de esta emergencia. Entonces nosotros como gobierno departamental no podemos permanecer omisos y ausentes por más que nos vayamos en 5 o 6 meses. Entendemos que es necesario y tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido como gobierno departamental, presentar iniciativas y presentar propuestas que de alguna manera intenten atenuar o mitigar los impactos de esta emergencia, impactos, como decíamos, vinculados a esos temas. Y bueno, y en ese sentido es que hemos presentado a la ciudadanía y al sistema político algunas herramientas, algunas vinculadas, bueno, a exoneraciones, a empresas muy afectadas por la emergencia, de manera de reducir, digamos, el esfuerzo económico de las empresas. Y otras tienen que ver con un proyecto, digamos, más vinculado al desarrollo del departamento, aportar una mirada de hacia dónde creemos nosotros que debe poner las baterías el departamento en los próximos años, y que obviamente para eso requieren inversión y requieren obviamente un endeudamiento, y bueno, así se lo presentamos a la sociedad, a todos los partidos políticos y a los actores sociales del departamento, a los efectos de que, bueno, sea la sociedad en su conjunto la que en última instancia opine de su punto de vista y en última instancia construya, digamos, la salida, digamos, del departamento en relación a esta emergencia, ¿no? O sea que no es un proyecto cerrado, está en construcción todavía. Sin dudas, así se los presentamos y de hecho nos reunimos con todo el sistema político del departamento, los presidentes de todas las colectividades, los representantes en la Junta Departamental, los 3 diputados, y obviamente se lo planteamos. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros pensamos, y no es una propuesta arbitraria ni surge, digamos, en forma espontánea. Es producto de una reflexión que se viene realizando desde hace muchos años, que tiene que ver con, por ejemplo, el Plan Paysandú, que implica un plan de ordenamiento desde el punto de vista territorial del departamento. Un momento el Paysandú que queremos, que tenía que ver y que intentaba de alguna forma reflexionar en forma colectiva con la sociedad, con los actores sociales, en torno a hacia dónde debe ir el departamento desde el punto de vista de su desarrollo económico. O sea, todavía queda en la cabeza de los sanduceros
sobre todo en los mayores, quizás los jóvenes todavía no lo viven de la misma forma, pero queda en el imaginario, bueno, la visión de lo que fue ese Paysandú industrial vinculado al desarrollo económico de la década del 30, del 40, del siglo pasado, que sin duda generó un crecimiento económico muy significativo, está vinculado obviamente a una política general que se desarrolló en el país, que tenía que ver con la sustitución de importaciones, y obviamente está vinculado también a la visión y a la actitud emprendedora de muchos de los empresarios sanduceros que pusieron recursos e invirtieron, digamos, para generar empresas en el departamento que generaron muchas oportunidades de trabajo. Por algo Paysandú fue la segunda ciudad industrial del país en determinado momento, y fue una de las ciudades con los mejores niveles, los mejores indicadores desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? En cuanto a equidad, en cuanto a acceso a determinados bienes. Era una sociedad que, digo, prácticamente no tenía ni grandes barrios residenciales ni grandes barrios marginales. Era una sociedad muy igualitaria. Y bueno, ese imaginario, esa historia, digamos, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, digamos, como departamento y como ciudad, está muy arraigado. Y bueno, pero el mundo cambió, la realidad cambió. Hoy, entre la globalización, la creación de las nuevas cadenas globales industriales, ¿no? Donde vos hoy te encontrás con que un producto que lo estamos viendo hoy acá terminado, de repente una parte del mismo se realizó, la tecnología se desarrolló en los países desarrollados, una parte del mismo se desarrolló en China, otra en Tailandia, en fin. Eso generó que ese Paysandú industrial, ese Paysandú pujante, cambió. Hoy el nuevo orden internacional, la nueva distribución internacional de trabajo llevó a que Paysandú fuera perdiendo cada vez más posibilidades y bueno, todas sus grandes fábricas vinculadas desde las textiles, en fin, las vinculadas a la industria alimenticia, han ido perdiendo peso. Por eso nos parece que es imprescindible como departamento pensar un norte, pensar hacia dónde vamos, pensar cuáles son las líneas de desarrollo que el departamento debe ir construyendo para, en función de eso, trabajar todos juntos. La teoría, perdón Mario, la teoría del mercado interno, la posibilidad de que entre nosotros mismos nos salvemos ante la pregunta de la robótica, la pregunta de los mercados tan abiertos, el efecto que tuvo toda esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también nos terminó afectando. Está bien, el coronavirus vino a tapar eso, ¿no? Pero claro, se notaba que los mercados se iban a resentir. ¿Qué pasa? ¿Nos salvamos entre nosotros? Yo creo que el mercado interno, sin duda, o sea, tener un mercado interno potente, tener capacidad de consumo de la población siempre ayuda al desarrollo de determinado tipo de actividades. Yo creo que la industria no se salva con mercado interno solamente, ¿no? O sea, lo que creo sí es que hoy hay que pensar con otra mirada, ¿no? Hoy justo leía, hay un informe de la CEPAL ahora recientemente, digamos, en relación a todas las consecuencias de la emergencia. Y hoy como que de alguna forma se pone sobre la mesa la discusión en torno a esa distribución internacional de trabajo que te hacía referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta emergencia trajo, por ejemplo, desnudó algunas debilidades que ese sistema tiene, ¿no? Por ejemplo, requerimos y necesitamos insumos médicos, insumos vinculados a la atención de la emergencia, y nos encontramos con que la mayor parte de los mismos se fabrican en determinadas zonas del mundo. Y esas zonas del mundo concentraron el consumo de los mismos y prácticamente el resto de los países se quedaron sin poder abastecerse de esos productos. A eso se suman las dificultades de comunicación, la reducción significativa de los medios de transporte, ¿no? O sea, los vuelos hoy prácticamente se han reducido a su mínima expresión. Entonces eso está llevando a repensar en algunos ámbitos, ¿no? La necesidad de pensar, por ejemplo, la integración con otra mirada y pensar de repente en cadenas, digamos, de productivas más vinculadas a la región y no tan distantes y lejanas como las que teníamos hasta este momento. Pero siempre pensando también en un mercado que debe ser necesariamente regional. Es muy difícil pensar en un mercado tan pequeño como el nuestro, el desarrollo de industrias competitivas, ¿no? Por eso yo creo que todo esto, quizás, entre todo lo negativo que está trayendo aparejado, está trayendo también como un elemento, a mi juicio positivo, la necesidad de reflexionar y de repensar en buena manera, de buena forma, todo lo que era el proceso, el desarrollo económico que hemos venido teniendo hasta este momento, ¿no? Intendente, dijo integración y regional. Para un sanducero lo primero que se le viene a la mente, y si usamos el río de ejemplo, pensar Entre Ríos, Colón. Exacto. ¿Qué tema el del puente? Sin dudas. Yo creo que el puente tiene que ser un puente que nos une, no que nos divida, que nos separe.
Obviamente el comercio sanducero hoy se está viendo beneficiado por el hecho de que el puente esté cerrado. Es una paradoja, es una contradicción que en un momento de emergencia hoy el comercio se está viendo beneficiado, y yo me reuní con los distribuidores en Paysandú, con los mayoristas. Todos reconocen un crecimiento significativo de su actividad comercial. O sea, el impacto negativo de la emergencia se atenuó y fue menor, producto de que la gente que mantiene un nivel de consumo aceptable está consumiendo todo en el departamento. Ahora bien, el puente es un lugar vivimos en una ciudad frontera y por lo tanto el tránsito debe permanecer. Una vez que se termine la emergencia debe permanecer. Entonces yo creo que el desafío para el comercio sanducero, yo así se lo transmití y estamos tratando de trabajar en alguna herramienta que nos permita buscar alguna alternativa. Yo creo que el desafío, como les decía, es acortar la brecha de precios que tenemos hoy con nuestros vecinos de Colón. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los mismos distribuidores reconocían una brecha de precios del orden del 40% de determinados productos entre lo que se paga en Paysandú y lo que se paga en Colón. Yo creo que no se puede pensar en una lógica de 0 kilo porque sería insostenible. Hay que pensar en un esquema que nos permita que algunos productos, por supuesto que no todos los que se consumen, pero sí que haya una canasta de productos de alimentación, de higiene personal, de limpieza, que eventualmente obtenga por parte de los distribuidores una reducción de sus márgenes de ganancia, una reducción también de sus costos a partir de la negociación con sus proveedores, y eventualmente se negocie también con el gobierno, si esa canasta la terminamos de establecer y definir con precisión, una exoneración de impuestos a esa canasta de productos, de manera que lo que hoy en Paysandú sale un 40% más caro que en Colón, salga por lo menos un porcentaje bastante menor, y que la tentación a cruzar a comprar ese tipo de productos ya sea bastante menor. Ese es el objetivo. ¿No volvemos a subsistencia entonces? No, por lo menos no está sobre la mesa como una alternativa. Lo que sí está la posibilidad de pensar, como te decía, en una canasta sobre la base de esos productos que son imprescindibles, que nos permita llegar con ellos a un precio competitivo con el precio que se ofrece en la vecina orilla. Intendente, cuando pensamos el programa y el segmento nos iba a dar el tiempo para muchas cosas. Ahora nos están pidiendo que empecemos a cerrar. Un minuto para el campo, nuestro interior profundo. ¿Cómo está Paysandú allá? Yo creo que dentro de todo es un sector que, más allá de algunos en particular, no es de los que se ha visto más afectado, ¿no? Por supuesto, el sector vinculado al agro es un sector que está muy expuesto a los vaivenes de precios y demás. Toda esta situación de emergencia ha traído una retracción del consumo a nivel global, y eso sin duda también está impactando, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, vinculados a la forestación, no la forestación dedicada a la fabricación de pasta de celulosa, sino la forestación más vinculada a la producción industrial, que está sufriendo, por ejemplo, la ausencia de adquisiciones y de compra por parte de los mercados chinos y los grandes fabricantes de muebles. Entonces digo, todo eso hoy está impactando, pero creo que de cualquier forma, si uno mira globalmente lo que es la sociedad, no es el sector que hoy esté más complicado desde el punto de vista. Sí sabemos que hay otras áreas más vinculadas a la industria, vinculada a los productos primarios, que sí está más complicada. Pero bueno, nosotros por supuesto que siempre tratamos de tener una mirada global y aportar desde nuestro punto de vista, estar siempre cerca también del que produce, ¿no? Mario Díaz, intendente de Paysandú, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Nos estamos viendo. Por supuesto, y un gusto como siempre, Julio, a las órdenes. Gracias. Bueno, seguimos en Entre Comillas, este programa que vimos llamar de esa manera para poder entender qué define cada palabra. Y bueno, ahora me acompaña el diputado por el departamento, Nicolás Olivera. Le damos la bienvenida a esta noche bastante fresquita que se está poniendo. Nicolás, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Después de un día largo, estamos terminando la jornada acá. Bueno,
A la orden. A la orden para Dispare. disparo. Diputado, vamos a empezar por algo sencillo. Recién terminamos con el intendente y lo último que le preguntamos fue el puente. ¿Qué hacemos con el puente? Paysandú Colón, ¿verdad? Sí, sí. Hay una teoría de se quiere abrir, hay un planteo de esa naturaleza. ¿Qué le podemos decir a la gente? A ver. No nos olvidemos, y perdona que te interrumpa, ¿no? La motivación del programa es tratar de ir desarmando cada una de las frases, ir desarmando cada uno de los planteos y para llegar verdaderamente a la raíz del planteo. O sea, a veces tendremos que decir lo que la gente no necesita escuchar, desgraciadamente. Pero bueno, así que no hagamos política, no hagamos campaña, hagamos política. No. Siempre voy de frente. A ver, lo primero y principal es incertidumbre de cuándo se va a abrir el puente, ¿no? Porque no es un tema ni siquiera del comercio, no, es un tema netamente sanitario. Lo segundo es que es una decisión de dos, porque no es solamente decir desde Uruguay abrimos, sino que también de los argentinos tienen que decir abrimos. ¿Ah? Ajustar protocolos sanitarios, determinadas cuestiones. Lo primero y principal en situaciones de pandemia es procurar el bienestar de la salud de la gente, ¿no? Después lo otro es accesorio. Así que no se visualiza a cortísimo plazo que se abra el puente. No se visualiza. Seguramente se están estudiando varios escenarios, pero no va a ser algo inmediato. De hecho, mire usted, le voy a dar una primicia. Acabamos de terminar una reunión en el Centro Comercial Industrial de Paysandú, donde invitamos al director nacional de aduanas a participar de esa reunión. Y bueno, para hablar justamente, creo que con una postura muy madura del centro comercial, en donde lo que no se buscó es que se instale el problema para después salir, como muchas veces se hace, ¿no? Salir a tratar de apagar el incendio y decir, bueno, ¿cómo paramos esto? Y en eso Paysandú ha pasado de un extremo al otro. Ha pasado el 0 kilo, donde, bueno, había reclamos de la sociedad, donde decía, yo capaz que hago una diferencia cruzando el puente, yendo en mi moto, yendo a pie, es lo que me permite capaz que llegar a fin de mes, con el otro extremo que era, bueno, que venga lo que venga, vayan a Colón, consuman en Colón, coman en Colón, llenen el tanque en Colón, tráiganse el surtido entero dentro de la camioneta a Colón y no pasa nada. Y bueno, esos dos extremos ha habido pruebas de que no dan resultado. De hecho, los propios comerciantes del centro comercial hoy nos decían de que pese a que estamos en una pandemia, marzo y abril fueron meses muy buenos para ellos para la venta. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que el cierre del puente generó un efecto positivo en el mercado local. Porque se iba la plata, ¿no? Se iba la plata para allá. También es entendible de que por la diferencia cambiaria, para mucha gente es una forma de llegar a fin de mes, no hay otra. Entonces creo que las cosas tienen su justo punto medio, y fue eso lo que hablamos con el director nacional de aduana. Buscar ese punto medio, procurar de que el que cruce y se quiera comprar algo lo pueda comprar, pero no los excesos ni lo que vaya en detrimento de ganar acá y gastar allá. Eso no es un buen negocio para nadie, ¿no? Cambiando de tema, porque la idea es eso, hacer un pequeño salpicón, conocer al diputado, que todo el mundo ya lo conoce, eso está claro, no es el primer periodo que lo es, pero sí ir tocando un poquito de acá y de allá. En tu actividad parlamentaria, ¿cuál fue la ley que más podríamos decir que cuando se retire Nicolás Olivera te ha representado? Qué buena pregunta. A ver... Te aviso que leí desde el 2015, ¿no? No, está bien. A mí me toca ser diputado reelecto, o sea, entré en el 2015, el 2020 el primer periodo, espero sinceramente estar poco en el Parlamento, pero lo cierto es que en estos últimos 5 años la agenda parlamentaria la marcó quien era gobierno y quien tenía mayoría parlamentaria. Por eso si me preguntás de una ley que en la que haya tenido la posibilidad de marcar el inicio, la impronta, es difícil porque lo que fue el periodo pasado de gobierno, toda ley, todo proyecto, fui de los diputados que más proyectos de ley presentó en todo el quinquenio. Pero claro, lo primero que se hacía era ver quién firmaba el proyecto y de qué partido era para saber si podía prosperar o no. Esa era la lógica de la mayoría parlamentaria que gobernaba en su momento. Ahora apelamos a que sea distinto. Por eso vamos a volver a presentar muchas de las cosas que en su momento se presentaron y otras nuevas que vamos a volver a presentar. Si me preguntás iniciativas que les tengo un tremendo cariño
bueno, todo lo vinculado a la generación de empleos y a equiparar las oportunidades, ¿no?, de los uruguayos. Por ejemplo, el tema de la discriminación por edad para acceder a un empleo. En el país más envejecido de América, parece mentira que la Constitución dice que no puede haber más diferencias que los talentos y las virtudes entre los orientales, y hoy la edad es un factor en donde te descartan si tenés 40, 45 años para acceder a un empleo. Resulta que el propio Estado, de hecho, el propio Estado discrimina, y la propia institución de derechos humanos y defensoría del pueblo ha dicho que discrimina. El propio servicio civil ha dicho que el Estado discrimina, y el Estado no rectifica esa discriminación. Los últimos programas que se hicieron, por ejemplo, la Intendencia de Paysandú promovió mucho ese programa de trabajo joven y después doy trabajo, una cuestión que quería compensar eso. Eso no sirvieron, no se encaminaron. Había una propuesta de dar trabajo hasta los 30 años, que una empresa contratara en determinadas condiciones. Eso no prosperó, no se dio a conocer. Yo no conozco ningún plan exitoso de esta Intendencia que haya procurado generar empleo en Paysandú. Sinceramente se lo digo. Y de hecho, en agosto del 2015 procuramos declarar la emergencia laboral en Paysandú. En aquel momento que teníamos luces amarillas, con algunas pintas rojas, ¿no? Ya se veía que venía brava la mano. Y bueno, Frente Amplio no acompañó, por ejemplo. No entendía que era una prioridad. Me hiciste acordar algo porque mientras estábamos preparando el programa consultamos con algunos integrantes del Partido Nacional y le decimos esto mismo que tú dijiste, ¿no? Que querías estar poco tiempo como diputado. Y una vez más surgió el argumento de que, bueno, había sido votado para diputado. De hecho, el argumento de ser la lista más votada de Paysandú era muy fuerte en ese momento. ¿Qué le decimos a tus correligionarios que aún te quieren en la banca? A ver, nosotros nos presentamos en octubre, primero respaldando un proyecto nacional. La forma de respaldar un proyecto nacional es decir, acompaño el proyecto nacional que quiero que gane, que es el Partido Nacional gobernando. En este caso fue en segunda vuelta con una coalición de partidos, pero nuestro presidente pertenece a nuestro partido. Y era la forma que yo tenía que apoyarlo. En ningún momento, porque de hecho en la elección interna de junio a nadie le fue esquivo, a nadie le fue ajeno de que las aspiraciones de nuestro proyecto político es ganar en octubre la presidencia y ganar en mayo, ya no es mayo, va a ser en septiembre, la intendencia. O sea, a nadie le fue esquivo a cuál era la intención. Olivera no dijo, ahora estoy pensando después de ser diputado, me dieron ganas de ser intendente. No, todo lo contrario. El norte está bien trazado, el rumbo sabemos cuál es, y lo que se busca es llegar a ganar la intendencia Paysandú. Volviendo al Parlamento, ¿no? Vamos a dejar para más adelante la Intendencia de Paysandú. En el Parlamento, hoy en día, con este nuevo panorama, con esta coalición, el lugar de Manini, yo viendo algunos de tus discursos, viendo la posición que ha tomado Manini, por lo menos algunos de sus legisladores de su propio partido, como que hay un corrimiento de esa coalición a la derecha, como que lo está ocupando él el espacio. ¿Cómo lo ves tú eso? No sé, no sé, yo no me acostumbro a ese encasillamiento de la derecha y la... a ver, el Frente Amplio es el único y quizá Unidad Popular, ya que ya no está en el Parlamento. Hoy el único que se reivindica como una fuerza de izquierda es el Frente Amplio. Después ningún otro partido político se reivindica a la derecha o a la izquierda de nadie. De hecho, Wilson decía, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos blancos. Y dentro de lo que es el abanico del Partido Nacional podés tener más liberales, menos liberales, más socialdemócratas, con distintas improntas, más centralistas, más descentralizadoras. Es un partido que tiene una fuerte impronta descentralizadora, creo que en todo el espectro. Pero no tenemos esa necesidad de decir nosotros estamos acá en el espectro político. Y Cabildo tiene cosas que, como un partido de aluvión, vamos a ser claros, un partido nuevo, que creo que vino a llenar un espacio de los descontentos, le vino a hablar a la gente que no creía, a la gente que estaba mala con el sistema político, y bueno, le fue muy bien, vamos a ser claros, ¿no? Muy bien le fue. Y de hecho uno puede ver en su composición una policromía, ¿no? O sea, gente que piensa distinto ahí, y no sé qué tanta raíz ideológica puede tener de sentido de pertenencia a un partido, sino a un liderazgo que creo que es el de Manini. No sé cuáles son los principios y bases fundamentales de Cabildo. Es un partido que tiene, ¿cuánto? 2 años tiene. Ni eso. Bueno. ¿Cuáles son los principios? Ya que hablamos de principios, que por ahí queríamos trazar más en el futuro, sí. Vamos a hacerlo con mejor experiencia. ¿Cuáles son los principios de Olivera, del diputado Olivera en este momento? Los principios del diputado Olivera,
A ver, los principios del diputado Olivera. Primero, bueno, varias cosas, ¿no? Principios y valores, por lo menos, que nosotros defendemos, También. ¿no? Parece mentira que haya que destacar una pregunta mía bromada, porque tengo que hablar de lo que uno cree que Pero usted es el tiene invitado, valor. usted es el No, invitado. está bien, usted hace las preguntas, yo le respondo, pero digo, deja un poco incómoda la respuesta. Capaz que le pregunta a mi señora y le puede decir, Nicolás, es esto, lo otro, pero decir, primero para mí la actividad política es servicio, no es otra cosa que servicio. ¿Tá? No es más que eso. El que diga, a ver, habrá casos, pero el que diga, por ejemplo, que no, los políticos llegan y salen todos ricos, que no sé qué, no sé cuánto, yo lo convido a vivir conmigo un mes o a andar conmigo un mes y se va a dar cuenta de que cuando uno realmente se lo toma en serio, como yo, para mí esto o sea, no es mi medio de vida, es mi modo de vida, mi forma de vida. Yo me levanto, respiro, me acuesto, duermo y sueño con esto, porque la política para mí es la gran herramienta que te permite transformar la realidad. Vos estás en ese rol de periodista en donde lo que vos querés es desnudar la realidad, conocer la realidad. Manejamos medio de la misma materia prima. Mi rol es cambiar esa realidad cuando siento que esa realidad no es la que le hace bien a la mayoría de la gente. Y esa es la gran herramienta de la política. Poder transformar una vida de alguien, poder transformar una familia, poder transformar a través de la educación o de una vivienda o de cualquier acción pública, que no hay otra forma, o sea, con la religión podrás capaz que sanear el alma de una persona, pero cambiar la vida para lo que haga en sus valores, para darle oportunidades. Soy un obsesionado por generar oportunidades para la gente. Yo soy de los que creo que en ese país en donde el hijo del pobre y el hijo del rico, el hijo del doctor y el hijo del peón, el Estado tiene que hacer lo necesario para que los dos tengan un mismo punto de partida. Y después Cuando hablamos de ese punto de que se partida, desarrolla. cuando hablamos de ese punto de partida, cuando hablamos de esas oportunidades, entonces la Universidad de Paysandú ha sido de lo mejor entonces. La universidad, yo soy hijo de la Universidad del Interior, estudié en Salto, Universidad de la República, creo que es una tremenda, gran herramienta. Para llegar a la universidad tenés que pasar por la primaria, por la secundaria, y por eso se hace tanto hincapié en la educación. El tema es que la educación no es un tema que changue a nivel político. Bueno, changás con la educación a nivel político. Changá quiere decir, la gente no está pendiente de la educación en el tema de la política. Pero es vital. Para mí es lo principal. Pero si a la gente decís hoy, hacemos una encuesta, ¿qué prefiere tener, mejor educación o quiere tener mejor trabajo? Tenemos un problema entonces como sociedad, porque si no nos educamos, no nos formamos, no vamos a valorar, Bueno, pero lo no que vamos a pasa es valorar que ese trabajo. Es fruto, somos rehén de quizá de un mundo de la modernidad que tenemos, que es, somos rehenes de la inmediatez. Todo lo queremos ya. Y a veces la educación, ¿qué pasa? Vos cuando hablas de educación, ¿qué estás pensando? ¿En una cosa a largo aliento o a mediano aliento? Pero para mí hoy no hay cosa más importante que yo tengo 3 hijas, que darle la posibilidad a mis 3 hijas de tener una buena educación. Es la única herramienta que van a tener. Diputado, para saber un poco, para ir entrando en clima, nueva normalidad, si yo le digo nueva normalidad, ¿qué opina el diputado Olivera de eso? ¿Cómo la definiría más? No, nueva normalidad se podría haber dicho de distintas formas, ¿no? Es un término que acuñó el presidente de la República para ir saliendo de lo que nos tocó vivir como pandemia. ¿Tá? Uruguay creo que ha sido ejemplo a nivel mundial de ese aislamiento voluntario, social, y ahora tenemos que ir lentamente. Todos queremos hacerlo más rápido de lo que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero tenemos que ir lentamente incorporando hábitos que no teníamos. A ver, yo te decía hace 2 años, ponete un barbijo. Prendías la televisión, veías los coreanos, los chinos que por la polución usaban eso. Decían, estos locos, ¿cómo andan eso? Resulta que ahora andamos todos con eso. Ahora menos de lo que deberíamos andar en realidad, porque ya como que nos estamos medio que achanchando, nos estamos generando nuestra zona de confort, diciendo ya no es necesario, ya ayer buen día para el Uruguay en el sentido de que fue el primer día que todos los test que se hicieron dieron 0 positivo. Pero la nueva normalidad es eso, es ir ayornando ante una pandemia,
lo que es el nuevo formato laboral, las nuevas actividades. Ayer con los 3 diputados, por ejemplo, recibimos a los representantes empresarios de todos los centros termales, de tanto de Paysandú como de Salto. Situación crítica, caótica, ¿no? Caótica. Hace 80 días que los tipos no facturan un peso. Entonces te podrás imaginar que es la nueva normalidad para ellos, que es, y bueno, armar protocolos, buscar la manera de que quizá no sean los 5.000, que sean 1.000 los que puedan entrar a un predio termal y buscar la vuelta. Esa es la nueva normalidad. Diputado, para ir terminando y la vamos a seguir continuando esto. Ya está. Y parece que sí, nos están haciendo señas de todos lados. Ahí llegó la diputada Botino. Muy bien. Le pregunto, como ahora como parte del gobierno, ¿en cuánto tiempo salimos? ¿En cuánto tiempo recuperamos? Siguiendo con la normalidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo recuperaremos algo de trabajo? Una apuesta, anímese. Pregunta, no. Si hay algo con lo que no se debe apostar es con eso, creo, ¿no? Ya veníamos de una situación muy deteriorada. Y esto, bueno, está. O sea, es como un organismo, como un cuerpo humano. Si a usted lo agarra con las defensas bajas, a Paysandú creo que lo agarró con las defensas muy bajas, porque no se venía generando nada. Esto nos terminó de complicar. Lo que sí le digo es, hay que tener la cabeza abierta. Frente a toda gran crisis hay una gran oportunidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenemos que mirar un poco alrededor, tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en otros países. Acá muy cerca en Argentina hay mucha gente que se quiere venir a Uruguay. Uruguay da algo que no lo dan otros países. Somos de las 11 democracias plenas del mundo. Damos certeza jurídica, damos seguridad, le damos la posibilidad que si usted quiere venir a invertir a nuestro país, y de hecho se van a ampliar y amplificar esas herramientas para que su dinero esté a salvo. Ya tuvimos 16 horas de interpelación terminamos hoy a las 7 de la mañana hablando de UPM. Que en líneas generales, por supuesto, UPM es un megaproyecto, pero en líneas generales todos los partidos estábamos de acuerdo con lo mismo. El Uruguay es un país en donde se da certeza, se da seguridad, en donde quien viene a poner un peso se le va a respetar lo que ponga y no se le van a cambiar las reglas de juego. Y eso, para quien en su país no lo tiene, eso es un gran activo. Entonces, tenemos que aprovechar ese tipo de cosas que nuestro país da para generar de esta crisis una oportunidad. Diputado, le agradecemos la presencia, así que hoy fue Nicolás Olivera, diputado por Paysandú. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora sí llegó la última etapa del programa. Parecía que iba a ser muy largo y ahora se nos acortó, nos queda tiempo. Hay que correr aparentemente, pero bueno, ya tenemos la última invitada de la noche, la diputada Cecilia Botino. Bienvenida a este programa, a este primer programa. Muchas gracias por ser casi la madrina del programa, digamos. Lo de casi es porque hay que compartir con los otros dos que vinieron también. ¿Te veo tapabocas, Cecilia? Sí, en realidad creo que es una cuestión de cuidados, ¿no? De cuidarnos entre todos. Yo en realidad le digo siempre a los compañeros, yo soy el vector, porque yo voy y vengo de Montevideo y en Montevideo hay casos de COVID-19, entonces me parece como una cuestión de responsabilidad y respeto también hacia los lugares donde concurro, bueno, hacerlo de tapaboca. Así que decía Nicolás, lo escuchaba, que estuvimos 17 horas ayer en el Parlamento, en un ámbito muy cerrado. La verdad que era muchísima gente. Yo creo que eso no son mensajes buenos que nosotros damos, son mensajes contradictorios que damos a la población. Me viene en el ómnibus, me viene en Ecopay de las 15:15 y ahí está rigiendo recién la obligación de usar el tapaboca, y yo creo que bueno, hay que continuar. Y acá bueno, si bien tenemos una distancia, yo lo que no quería era que tu primer programa me recibieran y no vaya a ser cosa de que fuera un vector transmisor. Entonces, bueno, la verdad que felicitarlo, sinceramente. Julio, yo creo que a vos y a Bosco como productor, haberse arriesgado en estas épocas tan difíciles a encarar un programa de estas características, que es autogestión, ¿no? Yo saben bien que soy defensora de la autogestión y de lo colectivo. Entonces, que se hayan sido valientes
como para emprender esta nueva etapa y este programa. Lo único que me queda es felicitarlo porque el espacio me parece que es muy bueno. Bueno, muchas gracias por esas palabras y bueno. Y encantada de ser la madrina. Bueno, empecemos entonces con el programa porque la idea en la editorial tratamos de transmitir de que el programa vaya a la raíz, vaya a buscar un poco las motivaciones de por qué quien esté acá sentado, quien sea el invitado, hace lo que hace y por qué y para qué, con qué fin y si es posible poder desnudar si la motivación que tuvo llegó a buen puerto, ¿no? Puerto o cuestión que estamos insistiendo mucho, que estamos viendo a la sociedad como un río y no como una grieta, sino que estamos viendo ese río que tiene dos orillas que aparecen enfrentadas, pero en realidad son parte de él, le dan contención y bueno, con el programa pretendemos hacer un puente. Así que me quedo, ya que mencionaste al anterior invitado, al diputado Olivera, que estábamos hablando de la integración, contanos un poco tus esfuerzos como diputado por la integración. Sí, ustedes saben que es uno de mis desvelos. El año pasado, cuando presidí la Cámara de Representantes y elegí los ejes con los cuales iba a trabajar, uno fue el tema de integración con la cuenca del río Uruguay, que tiene que ser una oportunidad. Eso es lo que vos decías, muchas veces el río ha sido un factor de división, lamentablemente. Mucho tiempo nos dividió con los argentinos y yo creo que en esta etapa que estamos, más que nunca tiene que ser un factor de integración. Tuvimos en aquel momento una actividad sobre la cuenca del río Uruguay, sobre lo cual sigo trabajando. Yo creo que las oportunidades que hemos avanzado con el tema del dragado, con el tema de los puertos, tenemos que llegar a lograr no solo la integración con Argentina, sino la integración con Brasil, lo que nos da una posibilidad a nosotros, país chiquito, y a nosotros la región litoral, también con una escala muy chica. Si nos pensamos con toda la región litoral de la Argentina, tenemos nuestras posibilidades de desarrollo con mucha mayor fuerza. Y siempre digo, nosotros nos unen más cuestiones con el litoral argentino que capaz que con el centralismo o con el área metropolitana, ¿no? El federalismo. Exactamente. Si reivindicarán los argentinos con los cuales hemos trabajado muchísimo, el tema de Artigas, también ha sido una de las cuestiones con las cuales hemos trabajado. Y en mi caso, ya estamos trabajando, continuando lo que habíamos realizado el año pasado desde la presidencia, con una característica que, Julio, que los que me conocen en la actividad como yo la desarrollo, tiene siempre una pata institucional, pero también una pata social. Yo creo que lo importante sí son las instituciones, pero si no hay una integración de los pueblos, esa institucionalidad puede quedar vacía. Y los diputados de la región del litoral del Frente Amplio ya empezamos a trabajar con un proyecto de una ley de fronteras, que fue uno de los desafíos que nos propusimos el año pasado y que significa construir políticas de Estado, porque evidentemente quienes vivimos a las márgenes del río Uruguay sabemos que tenemos problemas comunes, tenemos posibilidades de desarrollo comunes. Lo que tenemos que hacer es la vía de las cuales podemos profundizar esa integración. ¿Estás en la Comisión de Constitución todavía? Sí, y en la de cooperativismo. ¿Por qué es importante esa comisión y por qué tampoco se nombra? La Comisión de Constitución es por donde pasan la mayoría de las leyes del Parlamento. Ahí es donde legislamos. Es una comisión netamente política. No tiene visibilidad porque en realidad, por ejemplo, para el territorio es muy difícil que yo venga, como lo que trabajé el año pasado, la legislatura pasada, la reforma del Código de Proceso Penal. Yo venía a hablar a Paysandú de la reforma del proceso penal y la gente quiere que yo le hable los temas de Paysandú. Pero la verdad que son los lugares donde hacemos las mayores reformas, y reitero, es la comisión netamente política. El tema es que luego cómo podés comunicar lo que estamos trabajando. Ha sido las principales leyes de este poco periodo parlamentario que tenemos, han salido de la Comisión de Constitución y Código, y ya tenemos un montón de leyes más como para trabajar. Y voy ahí por mi condición de abogada. En realidad no tengo mucho margen. Cuando definieron quién iba a ir del Frente Amplio, sigo siendo la única abogada del Frente Amplio, a pesar que, reitero, es una comisión no solamente técnica, no solamente la pueden integrar abogados, sino que particularmente es una comisión donde damos los debates políticos.
Diputada, del periodo pasado de ser presidenta de la Cámara a hacer el debate de estos días que estuve observando sobre la defensa de la condición de la mujer, ¿qué me puede decir eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde se trancó? ¿Dónde Sí, cambió? yo creo que no ha cambiado mucho porque en realidad el año pasado cuando fui presidenta de la Cámara poníamos como relevante que había sido la tercera mujer presidenta de la Cámara en 123 presidentes, ¿no? Y la primera mujer del interior. Quiere decir que queda un largo camino por seguir transitando. El otro día tuvimos episodios feos, donde en realidad había una compañera que estaba hablando de cómo sentía ella como mujer política que su voz era callada y tuvo la reacción rápida del presidente de la Cámara, que interpretó, a mi entender, totalmente mal el reglamento, que sus palabras eran hirientes. Entonces, luego estuvo presente, yo particularmente presenté en nuestra bancada y fue votado, hablar de un tema que para mí está invisibilizado con el tema de la pandemia, como es la violencia de género y generaciones. Para mí es la verdadera emergencia nacional, sinceramente. Y lo vimos lo que significó el número escalofriante de mujeres asesinadas en manos de sus parejas y niños. Entonces, bueno, pusimos una moción que se votó para ser tratada el miércoles en forma urgente. ¿Y qué nos pasó? A la mayoría que está en este momento gobernando, le pareció que lo más importante y lo más urgente era tratar la interpelación a 4 ministros de la actual coalición por el tema UPM. Entonces dejamos sin efecto esa sesión y tuvimos que abocarnos ayer al tratamiento de una interpelación que yo lo digo claramente, Julio, ayer lo denuncié, porque me parece que las instituciones democráticas tienen que ser respetadas. Yo el año pasado, cuando fui presidenta, reclamaba el respeto a las instituciones democráticas porque creo que hay un cierto enfoque en debilitarlas, y si debilita el Parlamento, por ejemplo, y las instituciones parlamentarias, va directamente a debilitar la democracia. Y ayer vimos una no interpelación, yo decía, es la no interpelación, porque en realidad un integrante de la coalición forma parte del partido de los partidos que están gobernando, convoca a sala a ministros actuales, pero para interpelar a quienes ya se fueron. Entonces, la verdad que yo decía, tuvimos 17 horas ahí adentro que yo decía, sinceramente, cuando estamos planteando dónde están las verdaderas urgencias de la gente, lógicamente que lo que estábamos tratando ayer en la Cámara de Representantes no estaba la verdadera urgencia de la gente. Yo algo pude ver de la interpelación, la verdad, como el común de la gente, tengo que ver muchas cosas y al final uno queda cansado. Pero sí me quedó, por ejemplo, de la intervención del diputado Olivera que estuvo recién, que se aprobó el proyecto de UPM, o sea, una cuestión que generó tanta rispidez, sigue siendo una esperanza de trabajo para mucha gente. Sí, y sabes la sensación, nosotros, mirá, parecía mentira que la moción del Frente Amplio era de apoyo a los ministros que fueron ayer a ser interpelados. Esa fue la moción del Frente, que no salió porque en realidad la oposición, la oposición ahora es gobierno, en realidad, y eso está arriba de la mesa también porque nos está haciendo dificultoso a quienes están gobernando pararse como son gobierno, y nos está haciendo dificultoso el Frente Amplio entender y actuar como que ya no somos gobierno. Y ir construyendo una cuestión que a mí me gusta, que dice Pacha Sánchez. Pacha no habla de oposición, se dice, sino ir construyendo la alternativa. Y ayer quedó claro, porque en realidad nosotros respaldamos a estos ministros, y ayer la presentación y en la casi unanimidad, porque salvo creo que 2 diputados, el resto manifestaron de la necesidad de la inversión, de lo bueno que era y de la necesidad de que haya controles, por supuesto, ambientales. Yo decía, ¿y cómo pudo haber sido un tema de campaña y tan mal las cosas no hicimos? Sinceramente, yo miraba, la ministra de Economía, escuchábamos, el ministro de Transporte y Obras Públicas, la ministra de Vivienda y el ministro de Industria y Energía reconociendo todo lo bueno que se había hecho.
Evidentemente que hubo un juego electoral ahí que fue muy fuerte, de una construcción de un relato que lo fueron haciendo los últimos 5 años que fueron oposición y que no condice con las acciones que están teniendo en este momento siendo gobierno. Entonces, bueno, ayer reitero, de lo que quedó de la pseudo interpelación, porque yo creo que fue un mal uso de la herramienta que es muy buena, de Contralor, pero que no estaba pensado ayer para interpelar a nadie de los actuales ministros, sino para tratar de hacer responsable un gobierno que ya no está. Lo que quedó, bueno, es eso, que tan mal las cosas no se hicieron y que hay inversiones que son necesarias y que independientemente de quién las esté gobernando se van a llevar adelante. Y destacado por todo, una cuestión que dijo Olivera, sí, la seguridad jurídica de nuestro país, que ojalá se mantenga, Julio, porque yo ahí tengo una mirada diferente con Olivera. Vamos a volver y vamos a discutirlo, porque eso está todo un proceso, ¿no? La LUC es el próximo paso de la Cámara de Diputados, por lo tanto, ahí hay un montón de cosas que están en cuestión, que no quise entrar con Olivera ni tampoco voy a entrar contigo, porque vamos a volver. Vamos a volver. Está invitada para volver la diputada también. ¿Hablar de la LUC? Bien. La ley de urgente consideración. Pero ahora te quería preguntar, Paysandú ha sido una gran cantera de mujeres en política y de grandes transformaciones sociales. ¿Lo pensaba así Cecilia la nadadora o te seguís viendo como gran posibilidad de poder transformar más todavía esta sociedad? Porque ya ser la tercera mujer presidenta es una gran transformación. ¿Nos quedamos ahí? Sí, no. En realidad yo creo que las mujeres que encaramos estos desafíos, porque en realidad no son fáciles de asumir, yo siempre le digo a las compañeras que se animen, porque está mucho el tema de que no, si no hay mujeres, no, que las mujeres no quieren hacerlo. En realidad cuando los espacios están y los desafíos están y las responsabilidades están, tenés que tomarlos. Y yo he asumido responsabilidades que no son fáciles, pero que como tal constituyen un desafío. En nuestro caso seguiremos asumiendo responsabilidades con una característica. Yo soy una mujer de colectivos. Ninguna de las responsabilidades que he asumido, aún con mi condición de mujer, han sido definiciones individuales. Una vez mi compañero Andrés Bertarrecha, el cual yo respeto muchísimo por las características que tiene Andrés, por su ética, dijo: no existen legítimas aspiraciones individuales en política. Y yo creo que es así. En realidad yo puedo pretender muchísimas cosas, pero si no lo hago orgánicamente, si no lo discuto con mi colectivo, si no soy capaz de discutir y hacer la síntesis en las organizaciones en las que yo participo, de nada vale. Y la lucha de las mujeres, yo el año pasado hablaba cuando asumía y hice la historia. Yo creo que la situación actual de las mujeres que seguimos luchando, en realidad viene con una lucha histórica de mujeres que han ido abriendo camino, ¿no? De todo tipo, derechos civiles, laborales, de mujeres sindicales, cooperativistas, de la educación, de la cultura, de la ciencia, esas mujeres que fueron acumulando y que fueron abriendo camino, que acá en Paysandú podríamos nombrar a un montón también, nos generan una responsabilidad a las que tenemos en este momento tomando la bandera, de ser leales también a esas mujeres, de entender por dónde pasa nuestra lucha y de no olvidarnos también a quién representamos. Nosotros no nos representamos solamente a nosotras, ni nos representamos a las mujeres políticas por nuestra calidad de política nada más. Nosotros tenemos que seguir representando a la que está más alejada. En mi caso me preocupa la mujer rural. La diversidad sexual es una de mis preocupaciones. Todas las inequidades que aún siguen siendo muy fuertes, territoriales, de razas, sexuales. Entonces, como mujer que ocupa un lugar de relevancia y de decisiones también, lo que no puedo hacer es olvidarme de dónde vengo y a quién tengo que representar. ¿Cómo se van a construir ahora que, digamos, que se es oposición, ¿no? Para volver sobre los términos. ¿Cómo se construyen esas oportunidades? ¿Cómo se pueden llegar a defender, desde el planteo que tú me haces, cómo se pueden llegar a defender esos planteos que acabas de terminar?
Y yo creo que articulando muchísimo. Yo lo escuchaba a Olivera que decía que él, como era oposición, no había tenido posibilidad de presentar sus propias leyes. Si vos buscás, vas a ver que no hay proyectos de ley firmados por mí que hayan salido en el periodo anterior. Yo pertenecía a la bancada de gobierno y tuvimos que impulsar leyes enviadas por el Ejecutivo. El proyecto de ley emblemático que a mí que me quedó como una deuda, que fue impulsado en lo que refiere al Portland ANCAP, el Ejecutivo tenía una definición por el cual no pudimos avanzar, la oposición tampoco quiso avanzar, y bueno, a pesar de que yo era legisladora del partido de gobierno, ese proyecto no prosperó. Ahora me tengo que parar en que soy legisladora de esta alternativa que estamos construyendo. Yo soy una mujer de muchísimo diálogo y de construcción de acuerdos. Creo que fue una de esas características que hizo que los compañeros me propusieran para ser presidenta de la Cámara, donde tenés que ser muy articuladora, donde tenés que lograr acuerdos, y el Parlamento es un lugar de búsqueda de acuerdos y de consenso. Entonces desde ahí vos jugás ese rol. En mi caso yo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Los diputados lo que podemos hacer es acercar las oportunidades y a su vez tener bien presente hacia dónde van las políticas. Yo tengo que tener muy claro el gobierno nacional actual, que no es de mi partido político, cuáles son las políticas que propone para los próximos 5 años. Algunas no las compartiré, capaz que la mayoría, pero si yo quiero seguir construyendo oportunidades para mi departamento, yo tengo que reunirme como me reuní el otro día con el ministro de Turismo. Yo tengo que conocer cuáles son las políticas que tiene pensado el actual gobierno para el turismo de la región. Capaz que no las comparto, posiblemente, porque tenemos visiones distintas. Ahora, tengo que saber que tengo que construir oportunidades para que vengan inversiones, para que el turismo se desarrolle. Me reuní con el presidente de INACOP, no es de mi partido, lo conozco y sé que mi preocupación, que es la economía social y solidaria y cooperativismo, tengo que ver cuáles van a ser las oportunidades que el gobierno nacional de política para la región. Me reuní con el subsecretario del Ministerio de Energía, el ex diputado Walter Berry. Teníamos y tenemos visiones distintas en algunas áreas estratégicas de la producción y tenemos visiones distintas con respecto a las empresas públicas, por ejemplo. Ahora, yo me quedo en la trinchera y le tiro piedras o busco los acuerdos, busco incidir, busco ver oportunidades y de esa manera, reitero, algunas políticas nacionales que pueden tener aterrizaje en el territorio y que el bienestar de la gente es lo que está primero, es lo que me tiene que hacer a mí seguir haciendo los esfuerzos, reitero, para ser interlocutor del gobierno nacional, gobierno departamental y municipio. Porque en realidad quienes asumimos responsabilidades, representamos, después que nos eligen por un partido político, también representamos a quienes no nos votaron. Diputada, la última pregunta, vamos a tratar de ver si podemos ser redondear, sintético. Bueno. Dijiste, representamos a todos. Está claro que el poder legislativo es el tercer poder, el segundo poder, el primer poder, desde donde uno se quiera pagar, pero es un hecho que un poder del Estado es una gran definición y es nuestro sistema. ¿Es así? ¿Lo ven? ¿Se ve a sí mismo así en este momento? Sí, en realidad lo que tiene el poder legislativo para mí es el ámbito político por excelencia, donde ahí los representantes somos electos por el pueblo y ahí está el pueblo. Lo que sí... Voy a lo siguiente, ¿no? Una gran crítica que de la oposición que ahora es gobierno de que las mayorías no le permitían trabajar. Y ahora... Eso es falso. Eso es falso. Fue un relato que también trataron de instalar, que se desvirtuaba nada más ni nada menos con que más del 80% de las leyes fueron aprobadas por unanimidad. Quiere decir que no hubo mayoría, no fueron leyes, más del 80% de las leyes no fueron votadas solamente por el Frente Amplio. Después, creo que las que no salieron tuvieron mucho trabajo de la oposición. Hay un elemento del Parlamento que no es muy conocido, que es el trabajo en las comisiones.
ahí se buscan acuerdos, ahí se escucha a la sociedad, que tiene muchísimo para aportar y que mejora las leyes. Y en realidad, yo estoy, fíjate que si yo me pusiera en la posición de que, dijo Olivera, de que como nosotros teníamos la mayoría, no pudieron hacer nada, muchacho, yo me retiro porque digo, estos 5 años no voy a tener la posibilidad ni siquiera de incidir. Y no, nosotros vamos a dar los debates, nosotros vamos a hacer nuestros planteos. De hecho, lo que sí tomo de las palabras de Olivera, y me quedé bien entusiasmada y se lo voy a transmitir a mis compañeros que están dando la pelea, el Frente Amplio presentó 7 proyectos de ley y 5 minutos de comunicación al Poder Ejecutivo. Tengo la esperanza, tomando las palabras de Olivera, de que se van a tratar, se van a aprobar, porque si son buenos para la gente, no importa quién los haya presentado, y en definitiva vamos a demostrar en los hechos que no importa quién tenga la mayoría, sino que el Parlamento, como poder, para mí es más democrático, reitero, seamos capaces de construir acuerdos en función de las necesidades de la gente. Muy bien, me quedo con esto último, ya que hacemos parte de la reflexión, en la cual dices que va a tomar la palabra de Olivera, y las palabras de Olivera fueron en ese sentido, o sea que la motivación del programa era tirar un puente, era generar espacios de diálogo, de comprensión y de poder generar propuestas comunes que nos beneficien a nosotros, que no solamente somos ciudadanos, somos usuarios y beneficiarios de muchas de las políticas que salen de ahí. Así que, ¿quién no quiere la cosa? La justificación del programa salió redonda entonces, y eso sí, se llama entre comillas, así que veremos qué pasa después, no sea cosa que nos quede no solo entre comillas, sino entre paréntesis. Cecilia Botino, diputada nacional por Paysandú, muchas gracias por venir. Nos vemos en la próxima, porque va a haber otra oportunidad. Y gracias a todos por quedarse junto a nuestro canal, junto a nuestra propuesta. Y nos vemos el próximo jueves, 21 horas. Y esta vez le va a tocar a la Junta, ya va a ser más de tierra, más de acá. Como que yo no fuera de acá. No. Muchas gracias, buenas noches.